estoy leyendo en el capítulo 8, versículo 1 de Hechos, dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, ¿y de qué? Y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, como usted ve aquí el mapa, a ver, Bellita o Adriana, borre aquí, por favor. Borre esta parte. Bueno, bórreme todo el centro. Sí, borre todo lo del mapa. Entonces resulta, hermanos, que el mandamiento, ¿cuál era? Si usted lee en Hechos capítulo 1, el mandamiento lo siguiente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Ya se había cumplido ese mandamiento? Sí. En toda Judea. ¿Ya había llegado a Judea? No, en ese momento no. En Samaria tampoco. Y hasta lo último de la tierra. Por eso es que aquí dice el globo terrestre. Entonces vamos a tratar de agrandar lo que es la parte de Israel. Hagan cuenta. Aquí está el mar Mediterráneo. Lo agrandé, ¿sí me hago entender? Y hagan cuenta que esta parte en esa época era Israel. Acuérdense que aquí arriba estaba el Líbano y estaba Siria. Entonces, por acá en la capital, Jerusalén. Aquí el Jerusalén, la capital de esa época, ahí en Israel. Judea prácticamente dependía de toda esta parte, mire. Toda esta parte. Samaria estaba por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos cumplen el mandamiento, pero a medias. Se predicó tanto el evangelio en Jerusalén que prácticamente la tercera parte de los habitantes se convirtieron al cristianismo. Pero tenían que ir a Judea, tenían que ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Dios permite que haya una gran persecución. Aquí lo dice, una gran persecución. Por eso a veces las persecuciones no son maldiciones. Aparentemente al principio es un problema, es algo que duele, que se sufre, pero con el tiempo nos damos cuenta que fue de bendición. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí Dios permite. ¿Y quiénes fueron los que se fueron en contra de la iglesia? Pues los mismos judíos. O sea, los fariseos, los escribas, los sacerdotes se levantan ferozmente contra la iglesia y fue tan grande la persecución que aquí dice que todos los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos por la tierra de Judea. O sea, ya ellos salen de aquí de la capital de Jerusalén y empiezan a recorrer las regiones de ¿qué? De Judea. Y donde iban ellos, ¿qué hacían? Predicaban. Eso es así, un verdadero creyente, donde quiera que vaya, predica el evangelio. Eso es lo que uno hace, ¿cierto que sí? Usted está en un bus donde la distancia es larga, un bus a Cartagena o a Medellín, y hay alguien al lado suyo, créalo que usted no se puede quedar callado, tiene que hablarle del evangelio a esa persona. ¿Por qué? Porque es un sentir, un deseo, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a hablar del evangelio. Entonces, esa gente al salir, pero salieron no fue porque quisieron, sino porque hubo una ¿qué? Gran persecución. Entonces ellos empiezan a predicar. Entonces ya se cumple la segunda fase en Jerusalén, en Judea y llegan a Samaria. Y uno de los que llegó a Samaria fue un gran diácono. Matan a Esteban, que era diácono, pero había uno llamado Felipe, que no es el apóstol, porque los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. O sea, ellos no salieron. Uno se pregunta cuál fue la razón por la cual no salieron, no sé. Pero aquí Lucas lo que está diciendo que salvo los apóstoles, o sea, los apóstoles no salieron. Y recuerde que de entre los 12, porque ya habían sido reemplazados Judas Iscariote, entre eso estaba quién, Felipe, pero el hermano de quién, de Pedro, de Felipe,
Felipe, no, el hermano de Pedro era Andrés, Felipe, pero ese era el apóstol. El que se fue para Samaria fue el que, el diácono. Démosle gloria al Señor. Entonces, si usted mira, hermanos, cuando hay persecución y ellos se van para la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, dice aquí, y los hombres piadosos se llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto, y Saulo asolaba la iglesia. O sea, ¿quién fue el que se puso al frente de la gran persecución? Saulo de Tarso. ¿Y por qué era de Tarso? Porque había nacido en un pueblo de Siria que se llama Tarso. Tarso. Entonces, Saulo de Tarso se pone al frente de esa gran persecución. O sea, va y le dice al sacerdote, al sumo sacerdote, le dice, tranquilo, denme autoridad y poder y yo extermino a esta gente. Ya logramos sacar la mayoría de Jerusalén. Ahorita nos vamos detrás de ellos porque sé que están en Judea, están por allá en Samaria. Vamos a perseguirlos y los vamos a acabar. Entonces dice la Biblia en el mismo capítulo, hermanos, que Felipe, o sea, el diácono, no el apóstol, descendió, versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, a esta parte. Y llegó a Samaria y empezó a ¿qué? Les predicaba a Cristo. Entonces, coge el mandamiento y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Entonces, ya por mejor dicho, el Señor de una u otra manera sabe hacer las cosas. Ya Felipe baja a Samaria y empezó a predicar en la región de ¿qué? De Samaria. Acuérdense que esa región de Samaria era una región donde ellos no se la llevaban bien con los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos nacen cuando los asirios, acuérdense, ¿quién fue el que derrocó al reino del norte? Acuérdense que Israel estaba dividido en dos reinos. Reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que llamaba Judá. ¿Quién fue el que derrocó? ¿Quién fue el que acabó primero el reino del norte? Los asirios. ¿Y quién fue el que derrocó el reino del sur? Los babilónicos. Demos gloria al Señor. Que es cuando el reino se divide. Acuérdense en la administración del hijo de Salomón que se llamó Roboam, reino del norte, que su primer rey fue Joroboam. Acuérdense, Joroboam. Se quedaron 10 tribus con él. Y el reino del sur se llamó Judá. Se quedaron 2 tribus que fue Judá y ¿qué? Y Benjamín. Y siguió siendo el rey, el hijo de Salomón, que se llamó Roboam. Joroboam, el del norte, y Roboam, el del sur. El que dividió el reino fue Joroboam, el que permaneció reinando sobre Judá y Benjamín fue el hijo de Salomón, que era la descendencia de ¿qué? De David, que se llamó Roboam. Entonces hay una división, ¿cierto que sí? Cuando este reino es destruido, entonces los judíos de esta parte empezaron a mezclar con los paganos. O sea, las mujeres judías empezaron a enamorarse de los paganos, hombres paganos, y los hombres judíos empezaron a enamorar de las mujeres paganas. Y se mezclaron y es cuando nace la raza ¿qué? Samaria, los samaritanos. Entonces, por eso es que los judíos en la época de Jesús no se llevaban bien con los samaritanos, porque decían, usted es una raza mezclada con el paganismo. No se querían. Pero, sin embargo, Felipe fue tan valeroso y un hombre de mucha visión que dijo, no, yo me voy para Samaria. Un judío se metió en medio de los samaritanos, imagínense. Y ese hombre comenzó a predicar. ¿A quién? A Cristo, o sea, el evangelio de Cristo. Y dice la Biblia que muchos de los samaritanos creyeron. Demos gloria al Señor. Creyeron
Y dice aquí, pero cuando creyeron a Filipo que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, versículo 12. O sea, en Judea se estaba cumpliendo, en Jerusalén se cumplió, en Judea se está cumpliendo, ya en Samaria se está cumpliendo. Ya estaba la primera parte. Ya venía la segunda parte, que era en todo, hasta el último rincón de la tierra. Demos gloria al Señor. Borre aquí, por favor, el centro. Y vamos otra vez. No me va a borrar la línea, por favor. El círculo. Entonces, hermanos, ya se está cumpliendo el mandamiento. Pero ¿quién era el que daba poder y autoridad sobre ellos? El Espíritu Santo. Acuérdese que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque uno de los requisitos para diácono es que sean llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando uno lo recibe, lo que da, ¿qué es? Dones. Demos gloria al Señor. Entonces, hermanos, volvemos a hacer el mapa. Con la ayuda del Señor, aquí el mapa. Vamos por acá. A ver si esta sí me sale bien. Esta sí me salió bien. Por acá está esta área: África, Europa, Asia, Medio Oriente. Aquí está Arabia, aquí está la India, aquí está Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Son 10 países en Sudamérica. Por acá está México, por acá está Salvador, por acá está Panamá, por acá está Costa Rica, por acá está Honduras, está Nicaragua. Aquí está Estados Unidos, Canadá y Alaska, que es un estado de Estados Unidos. Demos gloria al Señor. Por acá está Israel, por acá está Líbano, por acá está Siria, por acá está, bueno, aquí está Turquía, aquí está Grecia, aquí está Italia, aquí está Francia, aquí está España, aquí está Portugal, aquí está Inglaterra, aquí está Alemania, los Países Bajos, que es Holanda, por acá está Rusia, etcétera, por acá está Polonia. El caso es que de aquí ya empezaron a extenderse. ¿Sí me hago entender, hermano? Demos gloria al Señor. Y dice la Biblia que como ya habían llenado todo eso que era Judea, Jerusalén, Judea y Samaria, ahorita tenían que ir ¿a dónde? Hasta el último rincón de la tierra. Pero ¿quién iba a ir por allá? No podía ir cualquiera. ¿Alguno se ha preguntado por qué Dios no escogió a Pedro para que fuese el primer misionero? Pero escogió ¿a quién? A Saulo. Demos gloria al Señor. Usted se ha preguntado, hermana Patricia, si esta hermana Patricia está en clase, ¿por qué? ¿Por qué lo escogió? Hermanos, yo quiero que miremos lo que dice segunda de Timoteo. A ver, ¿para qué es lo que Dios mira? ¿Para qué es lo que Dios, el requisito que uno tiene que tener para salir al ministerio? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? A ver, hermanos. Porque no todos pueden salir al ministerio, o sea, ser pastores. No todos. Pero hay algo que Dios mira, y el apóstol Pablo lo expresó en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Aquí mire lo que dice. Porque ahorita nos vamos a enfocar unos minutos en Saulo, que fue el mismo apóstol que Pablo. Demos gloria al Señor. Entonces, alguien que lo lea, por favor. Me han tocado aquí yo cositas. A ver, favórenme. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Doy gracias, mire lo que Dios mira. Doy gracias al que me fortaleció. Está hablando Pablo y se está dirigiendo ¿a quién? A un predicador, a un apóstol llamado, a un pastor llamado Timoteo.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. A ver todos. Porque me tuvo por fiel. ¿Poniéndome en qué? O sea, para uno anhelar ser pastor o ministro de la palabra, tiene que ser fiel. Eso lo dice Pablo ahí. ¿Qué es lo que Dios tuvo? ¿Qué es lo que tuvo en cuenta en Saulo, en Pablo? ¿Qué fue? La fidelidad. Eso es lo que Dios mira. Entonces Pablo está diciendo, doy gracias al que me fortaleció. Pero habla de fortalecerlo. Yo no puedo ser fortalecido si no soy lleno del Espíritu Santo. Porque la fortaleza, el poder y la autoridad la da el Espíritu Santo. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, fácilmente me derrota el pecado, fácilmente me derrota el ego, fácilmente me derrota la carne y el diablo. Entonces, primero que todo, Pablo dice, me fortaleció. Cuando habla de fortalecerse, si usted mira hacia atrás en Efesios, ahorita volvemos a Timoteo, vamos a mirar, hermano, que está allá atrás. Mire el consejo que Pablo nos en Efesios capítulo 3. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? A ver, todos repitamos. En el Señor. O sea, la clave es para que el Señor, uno se mantenga fiel en toda la vida cristiana, es estar fortalecido en el Señor. Es en el Señor, no es en sus atributos humanos. No es en sus estudios. No es en su capacidad de inteligencia humana. No es en una hermosura física o en un carisma. Cuando Pablo dice que me fortaleció para que lo tuviera como fiel, es porque él estaba fortalecido. El que lo había fortalecido no fue nadie más, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Eso es así. El Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, doy gracias al que me fortaleció, pero hermanita, miremos tantico Efesios, volvamos a Efesios capítulo 6, para mirar a qué se refiere esa fortaleza. Dice en el versículo 6-10, Efesios, por lo demás, hermano mío, fortaleza. O sea, que ¿en quién tenemos que fortalecernos? Es en el Señor, en nadie más. Y esta fortaleza depende del poder de Él. Y dice aquí, en el poder de su fuerza. O sea, Pablo fue escogido porque era un hombre valiente. Y fue un hombre que de corazón sí se convirtió. Y desde un principio, si usted mira en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ese hombre se convierte, es lleno del Espíritu Santo y de una vez comienza a predicar. Él no se acobardó. Y fue tan tremendo Pablo que dice que los judíos, los que un día lo halagaban, los sacerdotes que un día hablaban muy bien de él y habían dado autoridad para perseguir a la iglesia, se convirtieron en sus perseguidores. Así lo dice la Biblia. O sea, sus amigos se convierten ¿qué? En sus enemigos. Y todo eso, Pablo no le puso cuidado. O sea, él no se puso a pensar si pierdo la amistad del sumo sacerdote, si se viene en contra de mí el sacerdote Julano, o el fariseo Julano, o el escriba Julano. No, él simplemente sabe que él se fortaleció en el Señor y adquiere poder en la fuerza de Dios. Y él no se pone a mirar gente, no se pone a mirar estatus, no se pone a mirar Julano, Sutano. No, él lo que hace es dejarse fortalecer en el Señor. En eso consiste la fidelidad. Démosle gloria al Señor. La fidelidad consiste en su totalidad en que nosotros seamos fortalecidos en el Señor
y depender de su poder, no de nuestros argumentos. A veces hay cristianos que los años les hacen daño, se aferran a sus años. 30 años de bautizado, presentan sus credenciales. Es que, hermano, yo conocí Julano, Sutano, conocí a Lastre, a mí me administró Domingo Zúñiga, a mí me administró Julano, Sutano. Sigue presentando sus credenciales, ¿no? Fui presidente de jóvenes, fui diácono o de la junta local, etcétera. Y se mantienen de eso. Pero no se mantiene en el poder de Dios. Eso es fidelidad. O sea, fue fiel a Dios en todos los aspectos en el momento en que el Señor lo llamó. Demos gloria al Señor. Entonces dice aquí, hermano, volvemos a Efesios, hermanita, por favor, si está poniendo cuidado allá. Efesios capítulo 6, versículo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el ¿qué? Poder de su fuerza. O sea, no fuerza suya, no fuerza mía, sino fuerza de ¿quién? Del Espíritu Santo. Demos gloria al Señor. Por eso Dios se fija en Saulo, siendo un perseguidor, porque más adelante, allá ahorita sí volvemos a Timoteo, hermana, más adelante él dice quién era él y qué es lo que él hacía contra la iglesia. Y dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios tuvo en cuenta a alguien que fue blasfemo, que fue ¿qué? Perseguidor, injuriador? A ver, ¿quién me responde? ¿Lo llamó como fiel para el ministerio? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, si era un blasfemo, si era un perseguidor e injuriador, o sea, le gustaba injuriar a los cristianos, caluniaba, o sea, le ponía un delito, porque calumnia es cuando se le acomoda un delito a alguien, eso es calumnia. La diferencia de injuria a calumnia es esa, que la calumnia es acomodarle a alguien un delito. En un ejemplo, decirle a la hermana, usted es una ladrona, ya la estoy calumniando y eso es un delito, porque le estoy acomodando un delito. Entonces ella me puede mandar y me decirme, pastor, usted me va a comprobar si yo soy una ladrona, porque me está acomodando un delito. ¿Sí me van a entender? La injuria es cuando le quiere dañar su moral o su buen nombre. Una cosa diferente a la otra. Demos gloria al Señor. Entonces, si era blasfemo, era perseguidor e injuriador, ¿por qué Dios lo tuvo como para ministro? Por su fidelidad. A ver. Lo había hecho por ignorancia, pero ¿en qué? Lo tenía escogido. Bueno, le voy a poner un ejemplo acá. Saulo. Saulo como fariseo, era fariseo. Era de la tribu de Benjamín. Dice él en Filipenses que era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor, aquí lo relata, era un injuriador, era un blasfemo. Pero ¿sabe por qué Dios lo tuvo en cuenta? Porque en su ignorancia, porque más adelante lo explica, era un hombre que defendía la causa a muerte. ¿Sí me hago entender? Eso se llama fidelidad. En su ignorancia, porque él todavía no conocía a Jesús. Pero era un fariseo de fariseo, así lo cataloga el que él era fariseo de fariseo. O sea, era un hombre dispuesto a dar la vida por el judaísmo. Eso se llama fidelidad a una causa. Demos gloria al Señor. Era un hombre que se llenaba de rabia, de odio, mejor dicho, contra aquel que se levantara contra el judaísmo.
Era un hombre que se llenaba de rabia y sentía dolor en su corazón cuando alguien comparaba y decía, es que Jehová es el mismo Jesús. Entonces él decía, no puede ser eso. En eso consiste una fidelidad. Era fiel en sus ideologías o en su creencia. Y era un hombre dispuesto a dar la vida por esa causa. Entonces Dios dice, este es el que me sirve. Démosle gloria al Señor. Démosle gloria al Señor. O sea, en otras palabras, no era un cobarde. Era un hombre valiente. Pero cuando él era perseguidor, injuriador y blasfemo, dice aquí, más, por eso hay un punto y coma, dice, más fui, a ver todo, recibido, devuélvalo por favor hermanita, esté ahí pendiente de lo que estoy leyendo, más, estamos en Timoteo hermana, más que, más, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido, bueno, mas fui recibido, dice aquí, a misericordia. Oiga, yo era un perseguidor y estaba dispuesto a perseguir y acabar esos que ese nombre de Jesús. Hacía que la gente blasfemara contra el nombre de Jesús. Pero él dice aquí, mas fui recibido, a ver todos, a misericordia. Porque lo hice, ¿por qué? E incredulidad. O sea, era un hombre que no sabía lo que estaba persiguiendo. Hasta cuando el mismo Señor se le presentó ¿a dónde? En el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar goces contra el aguijón. En otras palabras, usted me está persiguiendo. Entonces Saulo tuvo que pensar en ese momento y decir, ¿cómo así que yo estoy persiguiendo a Dios? Si yo estoy persiguiendo es a Pedro, el apóstol, es el pescador. Si yo estoy persiguiendo es a ese Felipe, a ese Tomás, estoy persiguiendo a esos que invocan el nombre de tal Jesús. Pero aquí alguien me está diciendo, alguien sobrenatural que me tumbó, me derribó a tierra, me está diciendo que lo estoy persiguiendo es a él. Eso lo tuvo que poner a recapacitar. Démosle gloria al Señor. De ahí en adelante la vida de Saulo cambió. Y por eso termina diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se llama obediencia. Caigo rendido ante ti. Reconozco que a los que estoy persiguiendo es al mismo Jesús. Por eso cuando él dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor dice, yo soy Jesús, en otras palabras le está diciendo, eres Jehová. Y él dice, yo soy Jesús, o sea, soy el mismo Jehová. Entonces él reconoce que Jesús es el Dios todopoderoso y mejor dicho, cae rendido totalmente a los pies del Señor. Y por eso es que le dice, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, ve, entra a Damasco, vaya a tal calle, entra en la casa de un tal Simón y allá te dirán lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hizo? Obedeció inmediatamente. Eso se llama fidelidad. Démosle gloria al Señor. Démosle gloria al Señor. Entonces se pone de pie Saulo, quedó ciego. Dice la Biblia que alguien lo coge de la mano y lo introdujo a Damasco, a la ciudad. Y él era así cieguito. Lléveme a tal calle. Lo llevaron a una tal calle donde había un tal Ananías, donde había un tal Simón. Lo metieron allá. Y en ese mismo instante, dice la Biblia que él ayunó 3 días y 3 noches y se oró. Y dice la Biblia que en el mismo instante le está hablando a un discípulo llamado Ananías. Y le dice, Ananías, Ananías, heme aquí, Señor. Hágame un favor, se me va para la calle tal, tal, porque allá hay un tal Saulo que ora. ¡Ah! Señor, he escuchado que ese tal Saulo de Tarso es un perseguidor, un injurador, mejor dicho, un hombre malo. Y vino con poderes de los sacerdotes para acabarnos a todos los que invocáramos tu nombre. Entonces el Señor dice, no, Señor, va, porque instrumento escogido me es ¿quién? O sea, se refiere a quién? A Saulo. Démosle un aplauso al Señor.
Entonces, cuando habla de fidelidad, porque algunos dirán, hermano, pero yo siempre he sido fiel y nunca he salido al ministerio. No, eres fiel. Pero posiblemente no eres tan valiente ni tan decidido. Porque mire, hermano, el ministerio no tiene que desprenderse de todo. Démosle gloria al Señor. Dejar todo. Yo dejé profesión, dejé una ponal. Y uno tiene que desprenderse y tiene que saber manejar situaciones, soportar al que no lo quiere a uno, hay que saludarlo con amor, orar por ellos. Hay que tener ese don de uno poder decir, todo esto viene de parte de ¿quién? De Dios. Entonces Dios necesitaba, era un hombre ¿qué? Valiente. Demos gloria al Señor. ¿Por qué? Porque todo este mundo, mire hermano, eso es lo que llama el mundo antiguo. Estaba bajo la influencia del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía su capital aquí en Roma, en Italia. Ahí estaba el emperador y el emperador representaba o se proclamaba como un dios. Como un dios. Y toda esta región era ¿qué? Pagana. O sea, adoraban dioses, adoraban de todo. Entonces no podía Dios enviar a cualquiera. Tenía que ser un hombre decidido, un hombre valiente, un hombre dispuesto a entregar su vida por la causa. Demos gloria al Señor. Y fuera de eso, usted sabe que no quiere decir que Pedro era lo contrario a Saulo, porque tenían el mismo espíritu. Pero ¿sabe cuál fue el plato más fuerte por el cual no envió a Pedro? ¿Cuál sería, hermana? Si Pedro fue un apóstol y era uno de los principales de la iglesia, acuerda que en esa época existía un consistorio, digámoslo así. Estaba Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran los líderes de la iglesia primitiva. Pero ¿por qué no escogió a Pedro? No escogió a otro. A ver, todos eran de Samaria, eran de Galilea, no era gente preparada. Pero escogió a Saulo, porque a ver, ¿quién me dice? Alguien que borre aquí, por favor. O aquí. Aquí, por favor. Porque resulta que Pedro no tenía la misma capacidad intelectual que la de Saulo. ¿Sí me hago entender? No tenía la misma capacidad intelectual. Para ir a predicar en esas ramas de la filosofía griega, romana, tenía que haber un hombre capacitado, confrontarlo con cultura, un hombre realmente capaz, inteligente en la cultura. Pedro no la tenía. Pedro era un hombre lleno de poder de Dios, pero no era estudiado. El hombre no sabía de lenguas. En cambio, Saulo era un hombre, el que sabe varias lenguas, ¿cómo se llama? Bilingüe. Era un hombre que sabía hablar latín, sabía hablar hebreo, arameo, sabía hablar griego. Era un hombre muy capacitado. Y sabe a los pies de quién se levantó Saulo, de un gran maestro. ¿Y usted sí sabe cómo se llamaba esa universidad de la época? Gamaliel. Era un gran maestro, un hombre que capacitó, enseñó a Saulo. Fuera de eso, Saulo era un hombre bastante bíblico, era un hombre que sabía muy bien lo que era la ley y sabía hablar varios idiomas. En cambio, Pedro no lo sabía. Entonces Dios no podía escoger a alguien que lo mandara a la boca del lobo donde lo iban a devorar. De gloria al Señor. Entonces Saulo era un gran orador. Era un hombre que se expresaba muy bien, sabía hablarle al público. Era un hombre experto de la palabra, o sea, de la ley. Era un hombre culto. Era un hombre que conocía todo lo que era el Imperio Romano. Pero era un cristiano. Entonces, por eso Dios escogió. Por eso es que nuestros líderes no pueden mandar a cualquier pastor, porque todo misionero es pastor. Algunos creen que el misionero es diferente a un pastor. No es pastor.
Lo que pasa es que tienen ciertas capacidades. Si usted se pone a mirar, el misionero que está en Francia es un hombre que tiene profesión. Yo no tengo profesión, yo solamente terminé mi bachillerato. Pero hay pastores que tienen profesiones, son abogados, fueron médicos, gente que sabe hablar varios idiomas. Entonces, ¿a quién le enviaría, hermana? ¿A Juan Carlos Domínguez, que no tiene ninguna profesión y habla? ¿O a alguien culto que tiene una profesión, que sabe hablar? ¿A quién enviaría el consistorio? Ah. Y más a esos países europeos. Cualquiera no puede ir a Francia, cualquiera no puede ir a Alemania. El misionero que está en Alemania, yo lo conozco, Gerardo Blanco. El que está en Francia también lo conozco. ¿Ah? Pero esa gente tiene una profesión, tiene una cultura más elevada que la de uno. ¿Sí me hago entender? Por eso es que los misioneros a África no mandan a un mono, o sea, blanquito. ¿Por qué mandan por lo general morenitos? Porque tienen que parecerse ahí a la ¿qué? A la raza. Es normal. Démosle gloria al Señor. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a los que han mandado aquí a África, los misioneros son morenos? Lógico, tiene que ser así. Y los que han mandado aquí a Europa, la mayoría, son blancos. Todo eso lo tiene que mirar. Y eso fue lo que Dios miró en esa época. ¿En quién? En Saulo. Démosle gloria al Señor. Entonces Saulo era un hombre estudiado. Era un hombre muy inteligente humanamente. Era un hombre valiente. No era cobarde, era un hombre valiente. Era un hombre experto en las lenguas. ¿Ah? O sea, si él llegaba a Grecia, que llegó, él podía hablar al griego. Si llegaba a Roma, que se hablaba latín, podía hablar en latín, tan. El hombre era muy experto en eso. Esa fue la causa mayor por la cual escogió Dios a Saulo. Y no a Pedro, no a Juan. Démosle gloria al Señor. Al nombre de Jesús. Y mire lo que dice, mire hermanos. ¿Quién escogió los primeros misioneros? Entonces ya se había cumplido esta tarea aquí, ¿no? En Jerusalén, en Judea, Samaria. Ahorita había que ir hasta el mundo, hasta el último rincón de la tierra. Pero Dios hace las elecciones bien escogidas. ¿Cierto? Y eso lo miramos ayer. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, por favor, hermanos. Dice aquí, hermanos, que ya cuando yo ir al misionero, o sea, salir aquí a este viejo mundo, el viejo mundo era todo esto, mire, todo Europa, Turquía, hoy lo de hoy en día, Turquía, todo. Entonces Dios no podía escoger a cualquiera. Y dice en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, hermano que está allá atrás. Mire lo que dice, hermano Ernesto. Ya llega el momento en que hay que ir hasta el último rincón de la tierra. Entonces dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, acuérdense que en esa época habían dos Antioquías. Una que era judía, y la otra sí era gentil. Acuérdense, esta Antioquía se refiere a la judía, no a la gentil. La gentil estaba en Siria, la judía estaba aquí en el Medio Oriente. Entonces había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué habían? ¿Eran cualquier creyentes? No, había gente profeta. Y había gente que maestros. Por eso, hermanos, si usted le llama la atención ser pastor, propóngase a estudiar la Biblia. Propóngase a capacitarse. En la época de nosotros, cuando salimos a la obra, le digo, ¿cómo salía uno a la obra? Hermano, ¿usted siente el deseo de servir? Sí, hermano, le miraban a uno el testimonio y todo, ¿no? Caminaba en tal parte y allá lo dejaban a uno. Y viva como Dios le da. Allá no había nivelación ni nada. Así lo posesionaban. En esa época era así cuando yo salía a la obra.
No lo hoy en día capacitan a la gente, a los que aspiran al ministerio, citan cada rato a la junta local, están dando enseñanza virtualmente, presencialmente. Hay un instituto bíblico, el que quiera estudiar el instituto bíblico lo puede hacer, capacitarse. En esa época no existía eso. Hoy en día, hermano, capacítese. Juanito, si usted siente el llamamiento, capacítese. No se capacite ya cuando usted quiera salir, no, capacítese para que Dios te escoja porque ya está capacitado. Démosle gloria al Señor. Démosle gloria al Señor. Entonces dice aquí, hermano, que habían ¿qué? En Antioquía habían profetas y maestros. ¿Eran cualquiera? No. ¿Estaba quiénes? Bernabé, Simón, el que se llama Niguero, o sea, no era el apóstol Pedro, no, era otro Simón. Lucio de Cirene, Manaén, ¿cuántos van ahí? 4. Se había creado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Y quién estaba? Saulo. ¿Cuántos habían? 5. De esos 5, ¿cuánto necesitaba Dios? 2 nomás. Mire, hermanos, ¿cuánto necesita Dios para el campo misionero? 2. Pero no se sabía quién era. De esos 5 no se sabía quién eran. Los apóstoles dirían, bueno, hay 5, son profetas y son maestros. Pero de esos 5, ¿a quién vamos a enviar? ¿Y sabe qué hicieron ellos? Aquí dice, siga por favor. Ministrando estos al Señor, o sea, eran ministros, servidores, y ayunando, a ver qué dice, a ver todos, dijo, a ver, ¿quién fue el que habló aquí? ¿Quién habló ahí? Dijo el Espíritu Santo, ¿a quién le dijo? A los apóstoles, apartadme, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De los 5, ¿quién escogió el Espíritu Santo? A Bernabé y a Saulo. Y a Saulo. Oiga, ¿y por qué no escogió a los demás? Fue a ellos los 2. Porque, hermano, esta iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo. Y esta iglesia tiene un dueño que se llama Jesús, que su esencia es Espíritu Santo. Y dice en el siguiente versículo, en el 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Quiénes les impusieron las manos? Los apóstoles. Y lo despidieron. O sea, le dijeron, bueno, se nos va a cumplir la tarea. Se van a predicar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y siga, por favor. Termina ahí. Ellos entonces, enviados por quién? ¿Por el pastor? ¿Por el apóstol Pedro? No, por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, comenzaron acá, mire. Salen de aquí de Antioquía, salieron de Jerusalén. Y Chipre es una isla que, lo que pasa es que me quedó el mapa muy acá. Llegan a Chipre. O sea, ya salen de aquí y se van acá. O sea, ya empiezan a cumplir la tarea de ir por todo el mundo. Démosle gloria al Señor. Al nombre de Jesús. Y dice la Biblia en el versículo 5, y llevados a Mina, se extienden más, anunciando la palabra de quién? Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Ante cuál Juan sería, hermano? Hermano, ¿qué? Juanito. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? Tenían de ayudante. ¿A cuál Juan? Hermana, ¿cuál Juan? Yo ayer enseñé eso. ¿Cuál Juan? ¿Cuál es ese Juan? Marcos. Marcos no era el apóstol Juan, era el sobrino de quién? De Bernabé. Él se llamaba Juan Marcos. Acuerde, a este Juan es Marcos, démosle gloria al Señor. El mismo que con el tiempo escribió el evangelio, ¿según qué? Marcos. Denle un aplauso al Señor. Se llevan a Juan de ayudante.
Y sigue diciendo en el siguiente versículo, si es que ya empezaron a ir a todo el mundo. Y si habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, o sea, cruzan una isla, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. O sea, tenía el cierto nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Hagan cuánto Juan Carlos. Juan Carlos. O Giovanni Carlos. O Juan Mon. O Natalia Aurora. Ese mago que era un judío falso, era un falso profeta, se llamaba Bar Jesús. Y mire lo que ocurre, mire hermano, si es que era, por eso se necesitaba mucho poder y mucha valentía, que estaba en procónsul Sergio Paulo. Había un gentil que gobernaba en ese lugar llamado Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero sí sabe quién fue el que los obstaculizó o quiso obstaculizarlo. Ese tal maguito, que era un falso ¿qué? Profeta. Siga por favor. Pero le resistía el mago. ¿Cómo se llamaba el mago? Ya, ahí aparece el nombre, ¿qué? ¿Verdad? ¿Sí? Le resistía, o sea, lo contradecía. O sea, estaba Pablo y Bernabé hablándole a ese hombre Sergio y el mago se interrumpía. Decía, no, eso no es así. Estaba resistiendo. Y mire lo que ocurre, hermano. Procurando apartar de la fe al procónsul. Siga, por favor. Entonces Saulo, a ver, que también es ¿qué? O sea, ¿qué quiere decir? No quiere decir que Dios le cambió el nombre a Saulo por Pablo. No, como algunos dicen, no, es que Dios le cambió el nombre. No, es que recuerde que yo ya estaba en el ambiente griego. Estaban fuera del judaísmo, ya estaban fuera de su idioma hebreo. Entonces, Saulo en hebreo, ¿qué quiere decir? Pablo. Y Pablo en hebreo quiere decir Saulo. Es el mismo. Lo que pasa es que como estaban en el idioma, en el alrededor del griego, ahí lo llamaron Pablo. Pero quiere decir, es el mismo Saulo, o sea, el mismo nombre. Entonces aquí, que también es Pablo, ¿lleno de qué? Si no fuera lleno del Espíritu Santo, no hubiera podido contrarrestar a ese hombre, a ese brujo, a ese mago. No era cualquiera. Entonces aquí dice, entonces, que es Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. O sea, se quedó mirando a quién, al mago. Y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Hijo de quién? Hermano, ¿se necesita poder para decir eso? Se necesita mucha valentía y mucha autoridad. Enemigo de toda justicia. Y le pregunta, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Siga. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. ¿Y serás qué? Ciego. Y no volverás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cuando Pablo dice esas palabras, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Se necesitaba poder para eso, hermano? Claro. Un hombre valiente. Si usted mira entre Bernabé y Pablo, el que siempre confrontaba las circunstancias difíciles era Pablo. Note lo siguiente, lea la historia. Siempre Pablo estaba poniendo el pecho. Era un hombre decidido, era un hombre valiente, un hombre que defendía la causa y se le enfrentaba a quien fuera. Y cuando le dice esas palabras, el mago ese y ese falso profeta quedó ciego y rogaba, ¿quién me lleva de la mano? ¿Quién me lleva a la casita? ¿Quién me lleva a la casa, por favor? Porque quedó ciego. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Entonces el evangelio se está extendiendo, ya van por acá. Pasaron por Chipre. Y dice la Biblia, hermanos, que siguen su tarea. En el versículo 13 dice, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia
dice que hubo la primera baja misionera. ¿Y usted sabe cuál fue la primera baja misionera? Hermana, ¿cuál fue la primera baja misionera? ¿Quiénes iban? Bernabé, Saulo, ¿y quién los acompañaba? Juan, que es el mismo Marcos. Pero dice aquí en el versículo, mire hermano, mire lo que dice. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, acuerde que es el mismo Marcos, apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Abandonó la obra misionera, se fue. Bueno, Pablo se aguantó eso. Todos sabemos la historia, ¿cierto? Pablo se aguantó eso y dijo, bueno, terminan el primer viaje misionero y van a comenzar el segundo viaje misionero. Demos gloria al Señor, hermanos. Entonces, habla de que estuvieron en Conio, tuvieron muchos peligros, muchas pruebas, mucha dificultad, porque habla. Entonces, van a comenzar el segundo viaje misionero. Dice aquí, vamos a mirar a ver, Pablo y Bernabé en Iconio, de San Antioquía, siguen hablando, sigue aquí, Pablo se separa, capítulo 15, versículo 36. Ellos regresan y dan un informe. El viaje misionero, el primer viaje misionero fue relativamente esto, mire hermano, esta parte nomás. No se extendieron mucho. Van a comenzar el segundo viaje misionero. Pero aquí viene una dificultad entre los dos líderes. ¿Cuáles líderes? Pablo y Bernabé. Y dice en el capítulo 15, versículo 36, después de algunos, pongan cuidado para que se den cuenta que aquí el mismo Marcos. Volvamos a visitar a los hermanos en toda la del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería Juan, Marcos, ¿sí que es el mismo Marcos? De gloria al Señor. Entonces, a mitad del viaje misionero, Juan, o sea, Marco, abandonó la obra, se fue. Ya iban a comenzar el segundo viaje misionero. Pablo le hace una propuesta a Bernabé, vamos a ir a todas las ciudades donde hemos predicado la palabra, a ver cómo están. Entonces Bernabé le dice a Saulo, yo me llevo como compañero a Juan, mi sobrino, que es Marquitos. Pero mire lo que ocurrió. Llega. Pero a Pablo era un hombre de carácter. Es que Pablo era un hombre de carácter, hermano. ¿Y quién fue el que se convirtió primero? ¿Bernabé o Saulo? Bernabé. ¿Cierto? Entonces, Pablo, un hombre de carácter, no le gustaba rodearse de cobardes ni gente negativa. Era un hombre de visión. Dice aquí, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, Pablo le dice, no, Bernabé, qué pena con usted, este hombre es un cobarde. Este hombre no fue capaz de confrontar los problemas que tuvimos por la causa. Se devolvió. ¿Y usted me está diciendo que nos lo vamos a llevar otra vez? No. Se le paró en la línea a Bernabé. ¿Sí que era de carácter? Uno de cristianos tiene que tener carácter, hermano. Demos gloria al Señor. No ser tibio, den gloria a Dios los tibios. Tibio es aquel que quiere agradarse con todo, para mantener todo el mundo contento, pero a lo último sale perdiendo. Si usted es Juanito, tiene que tener de carácter. Cuando diga no es no y porque hay una causa. Paulo era así. Dice, no, yo no me llevo a ese muchacho. Pero es mi sobrino. A mí qué me interesa que sea su sobrino, pero fue un hombre cobarde. Usted se sabe, hermano, que cuando uno se rodea de gente negativa y cobarde, eso estropea la obra del Señor. ¿Es verdad? Usted es líder de una directiva y en esa directiva hay gente cobarde, negativa, eso hace que la obra se estanque. Entonces, Pablo dice, no, yo no me llevo a ese muchacho. Entonces, ocurre una discusión entre ellos y es cuando se apartan. Mire lo que ocurre. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, hubo una discusión tremenda, que se separaron el uno del otro.
Bernabé, tomando a Marcos, o sea, Juan, navegó ¿a dónde? A Chipre. Siga. Y Pablo, a ver, escogiendo ¿a quién? O sea, Dios ya tenía reemplazo ¿de quién? De Marcos y de Bernabé. Ya lo tenía también, dice. Entonces, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, los hermanos, ¿a quién le hallaron la razón? A Pablo, porque lo encomendaron. O sea, los mismos hermanos dijeron, no, tienes la razón, Pablo. Esta discusión la ganó Pablo. ¿Cómo va a ser posible que cojan a un muchacho cobarde que abandona la obra, sale huyendo? Entonces dice, no, Pablo, lo respaldamos y lo encomendaron a la gracia del Señor. Demos gloria al Señor. Hermano, vamos aquí, mire, vamos aquí, todavía esto sigue. Vamos por acá, ya va a comenzar segunda obra que llega hasta por acá. Y después se extendió prácticamente al mundo antiguo. Los invito a que se pongan de pie, hermanos, porque se nos fue el tiempo. Espero que hayamos estudiado un poco geografía bíblica, hayamos estudiado un poco historia bíblica, porque aquí se dieron todas esas ramas, geografía bíblica, historia bíblica, ¿y qué más? Geopolítica bíblica. Geopolítica se refiere a globalmente. Eso, ¿aprendimos algo, hermanos? A ver, ¿a quién le gustaría que estuviera con usted, hermano? ¿Pablo o Bernabé? Que era un hombre que le iba diciendo a uno las cosas así de frente. ¿Acuerda de esa discusión que tuvo con Pedro en Gálatas? ¿Sí la han leído? El capítulo 2. Le hacen el capítulo 2, donde dice que Pablo confrontó a Pedro así de frente. ¿Y lo trató de qué? Hipócrita. Uy, ¿cómo se habrá sentido Pedro cuando el mismo Pablo le dice, usted es un hipócrita? Demos gloria al Señor. Seguimos más adelante con esas historias, hermanos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de poder escuchar esta palabra tuya, Señor. Que tú seas manifestándote grandemente, poderosamente, Señor. Ayudándonos, Señor Jesús, cada día más a que valoricemos lo que tú nos has dado, Señor. El poder de tu fuerza, Señor, depender de ti en todo momento. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Siéntense, hermano, y los mismos hermanos que recibieron la ofrenda van a recibir